Seguimos adelante en Telebuen Día recibiendo al señor presidente del CODICEN de la ANEP, José Sebone. Profesor, buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Estábamos recordando, bueno, usted pasó por el Liceo 1 de Tacuarembó, un hermoso liceo desde todo punto de vista. ¿Y en qué año, profesor? En el 72. Bueno, un año complicado para transitar por el liceo, sí, ¿no? Sí. Bueno, ahí, participé ahí supongo que las últimas elecciones estudiantiles, Claro. Y una serie de movilizaciones que vio ahí. Y luego, bueno, naturalmente las movilizaciones estudiantiles de rechazo a la dictadura, Claro. En fin. Bueno, usted estuvo en esa punta, yo en todo caso en la otra, cuando empezaba a asomar la posibilidad de conformar aquella nueva EGAT, ya languidecía afortunadamente la tiranía y ahí nos juntábamos para lo que fue el nuevo AEGAT con la colaboración del senador Eber da Rosa, por ejemplo, del Pájaro Enciso, el intendente hoy de Florida. ¿Qué recuerda del Liceo 1, que ahora está en su centenario? ¿Cómo resumiría lo que fue ese pasaje? Bueno, digamos que tuvo, como todos los pasajes, luces y sombras. Me tocó vivir una etapa muy difícil bajo la dictadura. Recuerdo sobre todo la fraternidad estudiantil, la solidaridad estudiantil y, por supuesto, siempre hay docentes que, a pesar de la noche dictatorial, intentaban hacer lo mejor posible su trabajo, auspiciando, digamos así, auroras. ¿A cuál recuerda especialmente en ese perfil? En ese perfil recuerdo a una profesora de literatura, no tengo ahora presente el nombre, pero que contribuyó a mi formación y además tenía un talante democrático en medio de una situación tan oscura y tan difícil como lo fue la situación dictatorial, ¿no? Bueno, quienes pasamos por el Liceo 1 tuvimos el privilegio de contar con docentes como la propia Circe Maya, ¿no? En su momento, así que vaya el recuerdo en ella a tantos docentes tan queridos. Bueno, de aquella época a esta hubo evidentemente cambios profundos en la secundaria. Hoy hay quienes sostienen que el único título que corresponde para la educación es que estamos en crisis, que hay una crisis educativa a tal punto que se pidió algo así como un estado de emergencia. ¿Comparte esa mirada hoy, Sebone? No, yo creo que la situación educativa hoy es una situación educativa que requiere naturalmente transformaciones, renovación, cambios, innovación. Y esta situación es una situación que desafía la educación pública nacional, pero si usted mira el panorama latinoamericano, internacional, advierte que en general la educación está desafiada por una sociedad con un nivel creciente de cambios que hacen que la educación requiera procesos de renovación profundos. Mi convicción es que estamos impulsando desde la Administración Nacional de Educación Pública un proceso de renovación que requiere largo plazo. Claro, un proceso de renovación que parece que está, hablando de la caja de cambio, en punto muerto, ¿no? Hay quienes advierten que estamos como en neutro ahí, como que no hay esa rapidez. Empecemos por lo más importante, el propio presidente de la República no está conforme para nada con la forma en que se está conduciendo la educación. Las opiniones del presidente de la República, el mejor intérprete de las opiniones del presidente de la República es el propio presidente. Lo que es claro es que necesitamos mayor velocidad de transformación. Creo también, quiero decirlo con absoluta convicción, el rumbo, entiendo, es el rumbo adecuado. Los últimos resultados de la encuesta continua de hogares me parece que son muy elocuentes en relación con resultados alentadores en materia de lo que queremos hacer. ¿Qué queremos hacer? Democratizar el conocimiento, esto es, más y más personas participando de la vida educativa y logrando, a través de esa participación, los mejores aprendizajes. Bien, presidente, cuando venía hoy para el canal me preguntaba, porque era una de las cuestiones que quería considerar con usted, qué difícil sería entrar al lugar en el que trabajo sabiendo que en el aire se respira la eventualidad de que ya no pertenezca a la organización, de que ya no esté, de que me van a echar. ¿Cómo se, digamos, compatibiliza la necesidad de la agenda diaria con estos anuncios? En realidad, los cargos de confianza política son cargos que dependen esencialmente de respaldo político. Es decir, uno puede ejercerlos en tanto tiene respaldo político, no puede ejercerlos cuando el respaldo político cesa. ¿Y hoy se siente respaldado, Sebone? Estamos trabajando con toda la convicción, con toda la esperanza. Usted está trabajando con convicción pero sin respaldo, ¿es así? No, yo diría lo siguiente, cuando uno está trabajando es porque hay respaldos. Cuando uno no se puede trabajar en estos cargos sin respaldo. El respaldo político es absolutamente esencial. ¿Y el hecho de que se mencione permanentemente que usted será removido
no le hace advertir que perdió? Lo ha llamado el presidente de la República para decir, José, quédate tranquilo, no pasa nada contigo. No hemos tenido contacto con el presidente de la República. ¿No lo ha llamado usted a él tampoco? Tampoco lo he llamado. Confiéseme, ¿se siente más afuera que adentro hoy? Fernando Margarí, un querido amigo, colega, decía, porque me habían anunciado que usted no venía, ¿no? Entonces dije, bueno, lamentablemente no tendremos a José Seoane con nosotros. Después se confirmó, gracias a las gestiones de su equipo, que por suerte contáramos con su presencia acá. Entonces Margarí decía, bueno, decidió no ir con el pie que está afuera y decidió ahora acudir con el pie que está adentro. A ver, las metáforas en torno a pies adentro y pies afuera son metáforas que naturalmente respeto, pero no son metáforas que comparto. En cualquier trabajo, cuando estoy entero y cuando no estoy, no estoy. Claro, pero no respondió lo que yo quiero que usted asuma públicamente, porque me parece que es fundamental la honestidad en estas cuestiones. ¿Usted hoy se siente presidente de la ANEP con todas las potestades o cree que su gestión termina en cuestión de horas? Digo, porque si no hay un llamado del presidente, si usted tampoco acude a él, si no hay llamado de sus colaboradores, digamos, para decirle, mirá, seguí adelante que acá es todo producto de especulaciones. No, el presidente ha dicho, habrá cambios, y se señala que será usted el afectado. Mire, yo le reitero, estas cuestiones, y lo digo con absoluta franqueza, estas cuestiones me parece que tienen que tratarse del modo más directo. Cuando uno se compromete en determinados cargos, sabe cuáles son las reglas de juego y sabe también que eventualmente tiene que navegar en mares turbulentos. Por lo tanto, mi convicción es que hay que trabajar con toda la fuerza, con todo el entusiasmo, independientemente de los contextos. Hasta el último día. Hasta el último día. Que puede ser hoy, por ejemplo. Naturalmente, siempre estos cargos tienen esa peculiaridad. Uno solo puede ejercerlos si tiene respaldo. Bien. Y no me respondió eso. ¿Se siente respaldado hoy? Usted me dice, no, en la medida en que estoy en el cargo, ¿cómo no voy a sentir respaldo? Eso es una cuestión, es una verdad relativa, ¿no es cierto? Bueno, los mecanismos para que un presidente de la ANEP deje de serlo, desde el punto de vista del respaldo político, son absolutamente inmediatos. Desde el punto de vista, digamos así, normativo es otra historia, pero desde el punto de vista del respaldo político claro. es muy simple, que alcanza simplemente con la expresión de voluntad de la organización política para que uno, naturalmente, abandone su cargo. Claro. Bueno, presidente, usted allí decía hoy al comienzo de la entrevista que el presidente Mujica solo debe interpretar sus declaraciones, pero allí está el principal respaldo necesario para seguir adelante. ¿Cómo interpreta ese malestar presidencial? Las declaraciones del presidente han sido declaraciones acerca de la necesidad de impulsar transformaciones educativas. Y en ese sentido hay un acuerdo con el presidente. Por otra parte, tenemos de forma muy reciente la declaración aprobada por mayoría en el Senado de la República en ocasión de la interpelación al ministro Ehrlich, en la cual se reafirma el respaldo al rumbo del Sistema Nacional de Educación Pública. Bueno, quiero compartir con usted declaraciones del senador Jorge Larrañaga, que ha sido de los principales promotores, a instancias, por ejemplo, de la propia interpelación, de su retiro del cargo. Aquí hay parte de los argumentos que señaló el senador del Partido Nacional. Bueno, sí, nosotros reclamamos la renuncia del ministro de Educación y del presidente del CODICEN. Creemos que son verdaderos obstáculos para la construcción de respuestas para una mejor educación pública en nuestro país. Se dice que se va a cambiar al presidente del CODICEN, veremos. Ojalá que quien pueda venir a sustituirlo pueda llevar adelante un cambio de modelo que la educación uruguaya necesita para mejorar y tener mejores resultados. Bueno, ¿cómo interpreta esta afirmación bastante clara, por otra parte, ¿no? El senador Larrañaga ha señalado reiteradamente esto desde hace mucho tiempo. No alcanzo a advertir allí ninguna novedad en la posición del senador Larrañaga. Es la posición del senador Larrañaga. Claro, ¿y usted entiende que la oposición está ejerciendo el rol que le compete? O sea, entender que con un cambio de personas puede haber un cambio de rumbo. La oposición está en todo su derecho de pedir que
que la renuncia de quien entienda oportuno. Los argumentos, las razones, eso es otra historia. Claro. Bueno, vayamos a esa historia, si le parece. Los argumentos. O sea, el presidente, yo le decía hoy, por ejemplo, está molesto por los escasos resultados. El senador Larrañaga entiende que no se llevó adelante el programa, el acuerdo multipartidario, y en función de eso entiende que las autoridades deben ser removidas. Esos son los argumentos que maneja Larrañaga. Bueno, sobre el acuerdo multipartidario, yo no tengo nada para decir. Es un acuerdo que se estableció entre los partidos. Si las objeciones más puntuales, más particulares, es así, puedo discutirlas. No sobre cumplimientos o incumplimientos de acuerdos entre partidos, tratándose la ANEP de una institución autónoma. Claro, presidente, el corporativismo sindical, ¿trabó aquellas ideas que nacieron, que emergieron de ese acuerdo multipartidario? Se ha hablado mucho acerca del papel que cumplirían los representantes de los docentes en el Consejo Directivo Central de la ANEP. Quiero decir que mi valoración del trabajo que han hecho los representantes docentes en el Consejo Directivo Central de la ANEP es altamente positiva. Entiendo que han trabajado con profundo compromiso institucional y de ningún modo yo catalogaría su trabajo en el ámbito del Consejo Directivo Central como un obstáculo o un impedimento para realizar los cambios que, reitero, hay un conjunto de transformaciones en obra, hay un conjunto de cambios que se han producido y hay también una cierta mirada que tiende a ignorarlos o a distraerse. Allí le adjudica responsabilidad a la oposición en no mirar eso que sí está aconteciendo en términos positivos, digamos. Yo no es mi función dividir el país en gobierno y oposición. Señalo simplemente que los actores en general han debatido en educación con una mirada sesgada, parcial, superficial, han tomado muchas veces la parte por el todo y creo que ha habido una desatención a un proceso de renovación educativa que está emergiendo en el país y cuyos resultados empiezan a aparecer en la encuesta nacional de hogares. El aumento del egreso, tanto en la educación media básica como en la educación media superior, y que este aumento se dé en los quintiles de menores ingresos, no es azar, no es fruto de magia. Eso es el resultado de políticas educativas que se han puesto en obra. Bueno, la ley de Vázquez de educación, desde su punto de vista, debe ser por lo menos revisada. Yo creo que los cambios que estamos impulsando son perfectamente compatibles con la arquitectura institucional prevista por la Ley General de Educación. Entiendo también que el país ha tenido una especie de fascinación por las cuestiones de arquitectura institucional. Dicho de otro modo, se ha pensado que los temas de la educación son solubles mediante cambios en la legislación de la educación, mediante cambios en la arquitectura educativa. Mi convicción es que mucho más importante para renovar la educación es transformar las dinámicas en las instituciones educativas que ensayar cambios de arquitectura institucional. Bueno, usted hablaba de los representantes sindicales y que desde su punto de vista están colaborando en la gestión de la educación. Claro, representantes que muchas veces reportan o refieren a grupos más amplios, como el caso de los docentes agremiados en la FENAPES. ¿Allí usted también advierte buena voluntad de la gente cuando ocupan un liceo, cuando hacen un paro, cuando comprometen, por ejemplo, la continuidad educativa de los chicos tantos días al año? Nosotros hemos sido decidida y claramente críticos de esas medidas. Lo hemos señalado con todas las letras. De las últimas ocupaciones hemos señalado decir que no solo nos parecían inoportunas, sino que nos parecían decididamente desmesuradas. De modo que nuestra actitud crítica sobre algunas de esas acciones ha sido pública y manifiesta. Todo su derecho del ejercicio, digamos así, de los derechos gremiales, pero entiendo yo que en muchos de estos casos, en la mayoría de estos casos, las medidas han sido desproporcionadas. Bien, ¿la desproporción con cierta intencionalidad detrás, que usted no llega a advertir del todo, o simplemente desproporción porque se le va de las manos el conflicto? Bueno, la desproporción en relación a cuáles, entiendo yo,
debían ser las herramientas a utilizar para construir las mejores soluciones para la educación pública del país. Bueno, vamos a escuchar a la senadora Lucía Topolansky, que estuvo aquí también mencionando la posibilidad de que desapareciera el CODICEN como institución, como órgano. Escuchemos. Que esa excesiva centralidad, la centralidad que genera ese embudo que genera el CODICEN, enlentece, no permite la descentralización porque por un lado se habla de darle autonomía a los centros, pero cuando hablamos de la autonomía de las patas, de la enseñanza, que es lo que yo quiero, yo pienso que deberíamos tener una autonomía en UTU como era antes, una autonomía en primaria, una autonomía en secundaria, con una fuerte coordinación para que el sistema educativo funcione como sistema, pero si primaria se quiere aliar con UDELAR por un tema, se alíe, si secundaria se quiere aliar con UTU por otro tema, se alíe, es decir, todos los brazos comunes. Y para eso la figura del CODICEN, desde mi punto de vista, sobra. Hace 30 años que está, hay que evaluarla, y en los 30 años ha sido siempre un obstáculo. Bueno, sobra, ha sido un obstáculo. A ver, yo le señalaba hoy acerca de los temas de arquitectura institucional. A mí me parece perfectamente razonable una arquitectura institucional en la cual tengamos consejos autónomos y tengamos una instancia poderosa de coordinación. ¿Está bien? Bien. Ahora, esa arquitectura institucional, para que efectivamente exista coordinación y para que el sistema educativo funcione como tal, es decir, como sistema, depende mucho más críticamente que de la arquitectura institucional, del vigor de ciertas prácticas y dinámicas institucionales. Dicho de otra forma, yo creo que en verdad pueden haber cambios en la arquitectura institucional, pero las grandes transformaciones del sistema educativo dependen mucho más de la implementación de dinámicas renovadoras que de cambios de arquitectura institucional. Lo que plantea Lucía como arquitectura institucional me parece absolutamente razonable. O sea, que desaparezca el CODICEN, por ejemplo, para que se fortalezcan otro tipo de vínculos, para que haya más independencia de secundaria, de primaria. ¿Comparte esa mirada? Comparto la mirada de que los consejos sean autónomos y que exista una estructura de coordinación poderosa. Eso requiere naturalmente una rearquitectura institucional del sistema. Bueno, pero cuando usted me habla de rearquitectura institucional del sistema, me parece que es ingresar otra vez a un terreno farragoso. O sea, en principio, ¿está de acuerdo con lo que dice la senadora Topolansky? O sea, ¿usted entiende que el organismo que preside hoy está de más y que traba una cantidad de avances que podría tener la educación? Yo dije dos cosas. Hablemos del hoy, en todo caso, José, si le parece. Está bien. Yo digo dos cosas. No creo que sea el Consejo Directivo Central el problema para la velocidad de navegación en los cambios. Es decir, el Consejo Directivo Central, sin ninguna duda, está intentando, y creo yo que impulsando con vigor esos cambios. Pero hace 30 años que está neutro, que traba, es lo que acaba de decir la senadora Topolansky. A ver, yo creo que son 30 años muy distintos. No diría que, no miraría los 30 años con una única valoración. En verdad, hay allí matices y variaciones muy importantes a los efectos de analizar el funcionamiento del Consejo Directivo Central. Le reitero, para mi gusto, el tema central tiene mucho más que ver con las dinámicas que con las arquitecturas. El país tuvo consejos, digamos, autónomos y tuvo muy escasa coordinación. El país tuvo y tiene Consejo Directivo Central y para mi gusto tiene muy escasa coordinación. Es decir, la coordinación y cooperación de los distintos niveles del sistema educativo, sin ninguna duda puede verse favorecida por una arquitectura institucional, pero mi convicción es que no hay ninguna arquitectura institucional que por sí sola las asegure. Alguien puede preguntarle, bueno, pero Segona, a ver, ¿cómo habla usted de coordinación y no acudió a la interpelación al ministro Ehrlich? Se espantó la directora Bianchi, dice, porque ¿cómo puede ser que usted respondiera que no estaba invitado? Pero, a ver, la interpelación es una instancia estrictamente política. El interpelado era el ministro. Era un por ministro, lo tanto, sí, un ministro de Educación hablando, por ejemplo, entre otras cosas, de un tema que le atañe. ¿No correspondía que estuviera en la barra, por ejemplo? Sin ninguna duda, el ministro de Educación
tiene que hablar de educación, fue interpelado precisamente por temas educativos, claro, y parte de los temas educativos corresponden a la ANEP. No todos los temas educativos, pero parte de los temas, claro, educativos corresponden a la ANEP. Pero no había una necesidad de pertenencia con la instancia, presidente. Yo, digamos, esa decisión no fue naturalmente una decisión mía, fue una decisión del ministro. ¿A usted le ordenaron no ir? No, a mí nadie me ordenó no ir. Fue una decisión del ministro, la participación, digamos, la invitación a quienes participaban como parte. El ministro prescindió de usted, digamos, para esa instancia. Bueno, su modo de plantearlo me parece que no es exacto. Bueno. Digamos así, el ministro tenía muchas opciones y creo además que en todo caso, yo lo que es razonable que yo describa es los hechos. Si las intenciones del ministro, me parece que corresponde que las describa el ministro. Bueno, está bien. Bueno, finalmente, presidente, ya que tocamos el tema de Graciela Bianchi, habló en una sede partidaria respecto a los problemas de la educación y a una severa crítica a las actuales autoridades. Dijo que esto además comienza en 2005. ¿Cómo valora que una directora en ejercicio participe de una actividad de esa naturaleza? Bueno, esa valoración es una valoración que tiene que hacerse con todos los elementos jurídicos sobre la mesa. ¿Ya lo solicitó? De hecho, hay una sala de abogados convocada en relación a un conjunto de temas. Entre esos temas están algunas declaraciones públicas de la señora directora. En principio, usted no tiene ahora una postura asumida sobre ese punto. A mí me parece que siendo el presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP no debo avanzar posturas personales, debo expresar en un tema tan delicado posturas institucionales. Me parece correcto. ¿Cuándo se resuelve este asunto? No sé cuándo se resuelve, supongo que en el correr de esta semana o la semana próxima habrá un resultado de esta sala de abogados. Bueno, luego pasará al Consejo Directivo Central. Espero que no se tomen el tiempo para la construcción de los liceos y las reparaciones, porque eso también, ¿no? Usted como ciudadano además, ¿no? Como hombre uruguayo, digamos, observar que empezamos a discutir por las goteras, por la reparación de los locales liceales, cuando estamos a punto de empezar las clases y nos dicen que va a terminar el año seguramente con locales reparados y no se trabaja después en turismo, las vacaciones de los trabajadores de la construcción. Eso, la verdad, ¿qué quiere que le diga? Molesta a todos. ¿Quién le dijo a usted que no se trabajó en turismo? Las referencias, por ejemplo, de un equipo del Centro de un equipo de esta casa que fue a ver algunas de las obras que estaban en construcción y no encontró gente trabajando. Así que en ese caso tengo todas las garantías. Está bien. Digamos, usted, digamos, ¿cómo controló que era representativo eso? Porque por mis datos... Mire, recuerdo perfectamente, fue una mañana acá, decidimos 3 lugares de unas obras que estaban en Montevideo importantes, ¿no? Y en ninguno de los 3 había gente. O sea, le tomamos la muestra de sangre, digamos, ¿sí? El resultado dio feo. Bueno, mi información es que en muchos lugares sí se trabajó y eso es un resultado, como usted sabe, de un acuerdo con las empresas. Sí, Por lo tanto, depende. ¿Y esa cosa de demorar tanto las obras, Iván? ¿Pero demorar contra qué? Vamos contra el comienzo de las clases. ¿Cuánta gente quedó sin empezar las clases? Está bien. No quedó mucha gente sin empezar las clases. El porcentaje mínimo. Es cierto, tiene razón, pero que quede uno ya es un problema. Sin ninguna duda. Pero usted sabe que el tema de la atención a la emergencia edilicia lo colocó la propia ANEP. ¿Está bien? El número de obras lo decidió la ANEP, lo decidimos nosotros. Y los tiempos lo fijamos nosotros. Por lo tanto, los plazos fueron plazos muy exigentes, pero fueron plazos puestos por la propia institucionalidad educativa. Lo que quiero decir es que este tema no estaba en la agenda del país antes de que lo colocáramos explícitamente en la agenda del país. Claro. Si usted mira, por ejemplo, la ley de presupuesto, no va a encontrar fondos incrementales para atender el mantenimiento edilicio. Hoy sí lo estamos solicitando y hoy estamos proponiendo por primera vez un plan de mantenimiento edilicio. Por primera vez la ANEP tiene un plan de obras a mediano plazo hasta 2016. ¿Cuando una empresa no cumple con ustedes hay una sanción? Sin ninguna duda. Bien. Nos gustaría saber las empresas sancionadas por estas faltas, ¿no es cierto? No, le podemos pasar la información de las empresas sancionadas por esta falta. Con mucho gusto. Pero yo quisiera además agregar una cosa sobre los tiempos. Buena parte de esa discusión estuvo referida a las obras que realizamos con la Corporación Nacional para el Desarrollo. Cierto. Construir un fideicomiso
construir y acordar con la Corporación Nacional para el Desarrollo fue un proceso largo. Sí. Yo no quiero decir que haya sido ese proceso Sí, es el impedimento como para... óptimo. Ahora, lo que sí quiero decir es que cuando terminaron los diagnósticos, si las licitaciones hubieran funcionado como las habíamos planificado, esto es, si el mercado hubiera respondido como habíamos planificado, la realidad hubiera sido otra. Bueno, las arquitecturas jurídicas en todo caso, ¿no? Ya que No, yo creo que el acá término... lo que existió también es que las capacidades que el país tiene y el mercado tiene de responder, bueno, cuando existe una enorme demanda, se ven disminuidas. Una puntualización muy breve al final, José. Dígame, cuando se habla de coordinación, si se fueran a regir por las exigencias de bomberos, las escuelas deberían invertir una plata que no hay para quedar habilitadas. ¿Le preocupa ese tipo de situaciones? Sin ninguna duda, nos preocupa tanto que en la rendición de cuentas, mucho antes de la sentencia judicial, estaba planteado los fondos destinados a implementar, y de hecho así estamos trabajando con la Dirección Nacional de Bomberos, en una comisión ANEP, Dirección Nacional de Bomberos, para implementar un plan gradual de aproximación a las mejores condiciones de seguridad contra incendios. Es cierto que esto no se puede resolver instantáneamente, no es un problema exclusivo de la edificación educativa, es un problema mucho más general del país. El país está atrasado en esta materia. Queremos implementar un plan gradual donde vayamos encaminándonos a tener los mejores niveles de seguridad para todos los edificios educativos del país. Para las obras nuevas se realizan naturalmente respetando las exigencias de bomberos, por lo tanto, esas están cubiertas. Las que no están cubiertas son obras que, como usted sabe, algunas de ellas son centenarias. Exactamente. Bueno, le quiero agradecer muy especialmente estos minutos. Además, en usted a veces veo gente que tenía o que tiene, ¿no?, un apasionamiento por los temas de la educación y a veces tiene que distraerse por estas coyunturas, ¿no? Pero bueno, es parte de la tarea. Veremos cómo le va en el futuro y si mañana sigue siendo presidente. Bueno, en fin, ya veremos. José, ha sido muy amable, ¿eh? Como siempre, un gusto.